Todas las posiciones eran incómodas para hacerlo y no funcionó, no se quedaba la tinta y sí me preocupó un poco. Ya lo había empezado, ya lo tenía que terminar. Realmente no sentía que estuviera progresando, sentía que cada vez más lo estaba echando a perder y sí me estaba angustiando un poco ya en ese punto porque ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué técnica usar, ya me sentía agotado en el tatuaje. Mi mente se crasheó y ya quería que se acabara el tatuaje. Inequívocamente el tatuaje iba a quedar terrible. ¿Qué onda, amigos? Mi nombre es David Frías y para quien no lo sepa, yo soy responsable oficial de Protección Civil, además de que trabajo como arquitecto y también, muy importante, soy tatuador. Vale, pues les cuento que hace un par de semanas a mi esposa y a mí se nos ocurrió, más a ella que a mí, la idea de tatuarnos en pareja. La idea era hacer a Puka y a Garu. Entonces yo la tatué a ella, podría decir que la semana pasada, y ahora me tocaba a mí, pero ya tenía un rato que no me hacía yo mis propios tatuajes. Los últimos que me hice fueron en la pierna y es complicado. Bueno, quien ya se haya tatuado a sí mismo sabrá que es un poco complicado porque se siente esa molestia de la aguja y aparte no estás muy cómodo, no puedes moverte en una posición completamente cómoda para tatuar adecuadamente. Además de que la idea de tatuarnos en pareja era también mostrar ese tatuaje, por lo que si yo me tatuaba en una zona que fuera cómoda para mí, como podrían ser las piernas, pues no se iba a ver este tatuaje. Entonces lo que se resolvió fue que yo me tatuase en el brazo izquierdo, pero pues ya no tenía mucho espacio porque pues ya tengo muchos tatuajes en el brazo. Entonces se empezaron a barajear las distintas opciones para colocar el tatuaje. Me dio la posibilidad de que fuese cerca del pecho, en el hombro y finalmente se decidió en el área del codo donde se hace flexión del brazo, más o menos por ahí. Me gustaba la ubicación, pero sentí que era un poco complicado por el hecho de la posición, que no iba a ser tan cómoda para mí, y porque no tenía mi brazo izquierdo que pudiera hacer la función de estirar bien la piel para que yo pudiera tatuar. No sabía qué tan incómodo iba a ser hasta que pasó lo del tatuaje. Entonces todo muy bien, hice el stencil, lo imprimí, todo el procedimiento, me lo pegué y a la hora de comenzar el tatuaje, y para este tatuaje yo elegí una aguja 14RL, 5RL, 9, ¿cómo se llama? Es la lengua de gato, pero ya no me acuerdo cómo se llama. Es no me acuerdo del nombre. Entonces para este tatuaje tenía que usar la primera pen que me había comprado, que es muy buena realmente, no tiene marca según yo. El problema es que tiene una forma alargada, entonces es un poco complicado el movimiento, pero no tenía otra máquina, entonces esa fue la que usé. Esas eran mis herramientas para poder elaborar este ejercicio. Entonces pues ya se pegó todo, me hice la limpieza, tenía extensible, todo preparado, y lo que pasó fue que cuando preparé el brazo para que yo me pudiera hacer el tatuaje, no me encontraba en una posición cómoda. Todas las posiciones eran incómodas para hacerlo, y según yo quería hacer un movimiento con el brazo con el fin de que pudiera estirarse solo, por decirlo así, ponerlo en una posición que se pudiese recargar en una base, y de ese modo esta posición supliría la función de mi brazo izquierdo de estirar la piel, pero no funcionó. Entonces cuando empecé a tatuar con la aguja 14RL no hacía bien el trazo, se veía un poco mordido, justamente porque no estaba bien estirada la piel, y en algunos casos ni siquiera no se quedaba la tinta en la piel, y sí era un poco frustrante porque a la hora de hacer los trazos no recordaba que me doliera tanto sentir esa incomodidad. Realmente sí era bastante incómodo, sí me dolió. Realmente me considero una persona muy chillón en ese aspecto de los tatuajes. Me gustan mucho, tengo muchos, me quiero hacer más, pero todos realmente sí me han dolido, por eso digo que soy muy chillón. Y no era la excepción ni más, porque me lo estaba haciendo yo. Entonces empecé con la 14RL, estaba haciendo los trazos y no estaban quedando como a mí me hubiesen gustado. Es decir, yo tenía una idea que en este tatuaje lo que iba a hacer era que entrara la aguja y pudiera salir. Es decir, que entrara finito, si empezara a ser grueso y saliera finito.
para que quedara una aguja con una calidad en particular, pero esa calidad no, pues no la pude lograr en ese momento, y sí me preocupó porque sentí que ya estaba comprometiendo mucho la calidad y el resultado final del tatuaje, y ya no había forma de echarse para atrás, no era como, bueno, pues ya no me acomodo en esa posición, pues lo pongo en otra parte del brazo o del cuerpo. Ya lo había empezado, ya lo tenía que terminar, ya no había marcha atrás, por decirlo así. Me preocupo en ese aspecto, pero bueno, yo siento que no es... Es importante las veces que pasamos la aguja en la piel, pero es más importante que seamos cuidadosos, observemos que no lastimemos la piel. Es decir, yo podría pasar, o sea, hay quienes dicen 3 veces, yo he pasado más de 3 veces, tal vez 5, pero me fijo en no lastimar la piel. Mientras no se lastime la piel, creo que sí podemos hacer más de 3 pasadas. Entonces eso fue lo que empecé a hacer para que la línea, para que hubiera más tinta donde debía de haber. Y lo siguiente que pasó es que sí se quedaba, pero no me estaba convenciendo tanto. Y el tatuaje en sí sentí que estaba quedando tosco, y la idea pues era otra completamente diferente, era que quedara más limpio. Y dije, bueno, ya no importa, lo voy arreglando en el camino. Pero conforme avanzaba en el tatuaje, realmente no sentía que estuviera progresando, sentía que cada vez más lo estaba echando a perder en ese punto, porque ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué técnica usar. Entonces pues respiré, me relajé, me tomé un tiempecito y estuve recordando diferentes técnicas para abordar este tatuaje y que se pudieran acomodar un poco a los problemas que ya estaban surgiendo, que era no poder estirar bien la piel y que se estaba haciendo un tatuaje con un estilo tosco, por decirlo así. Entonces recordé el black work y el puntillismo, por lo que comencé a cambiar pues mis agujas, o bueno, más bien cambié la salida de la aguja y la velocidad para hacer solo los puntitos, y de ese modo ir completando ciertos huecos en las líneas y hacer las siguientes líneas con puntos. Es decir, que iba a abordar ahora el tatuaje con un puntillismo, ya no iba a ser con líneas, rellenos y digamos la idea original que tenía, que era que quedara un poco más limpiecito como el que le había hecho a mi esposa, sino que ahora se tratara de un tatuaje que mostrara esas líneas, ese grosor de las líneas, y que tuvieran una sombra que digamos, fueran congruentes con las líneas que ya se habían hecho. Entonces esas líneas que sentí que eran congruentes con las líneas que ya había hecho eran hacer esos puntos, por lo que empecé a abordarlo. Pero ahora el inconveniente, aparte de la molestia, era que el sombreado se estaba haciendo más lento de lo que yo había planeado. Realmente yo había estimado que me iba a tardar unas 2 horas en hacer ese tatuaje o menos por el tamaño, pero pues teníamos el inconveniente de que no podía usar una mano. Tenía que estarme limpiando, apagando la máquina, y todo ese proceso de apagar la máquina, limpiar, volver a prender, hacer una línea, apagar máquina, limpiar y otra vez, y así, y así, y así, y así. Y eso también era frustrante, saber que ya llevaba pues las horas y estaba avanzando lento, pero recordé que no había que preocuparse por el tiempo, sino por la calidad del tatuaje que estaba haciendo. Entonces pues olvidé el tiempo, olvidé como que esas metas que me había propuesto, y me enfoqué en que quedara un tatuaje pues bonito o bien hecho, que tuviera una buena calidad para mí, una calidad aceptable, que al fin y al cabo si ya lo echaba a perder, bueno, pues ya lo echaba a perder, pero era mío. Comencé a ser más paciente, elegí respirar un poco más calmado, llevármelo más tranquilo. Igual estaba intercambiando entre la 5RL y la 14 para hacer los puntitos, y poco a poco fui llenando los espacios. Entonces pues ya teníamos como que la técnica en mente, ya lo estábamos ejecutando, ya solo era tener cuidado de que el trabajo quedara lo mejor posible. El personaje de Garu era el que ya estaba, digamos, de algún modo ya se había recuperado, ya no se veía como que ese tatuaje mal hecho, por decirlo así, sino que ya tenía una personalidad o estaba adquiriendo una personalidad, un carácter que a mí me estaba gustando. Realmente el gusto era genuino por el personaje y por el estilo que estaba haciendo, y era una mezcla de diferentes técnicas, y ahora faltaba Puka. Para el de Puka solo hice algunas pocas líneas para que se sintiera desde un inicio el puntillismo en el tatuaje. Estaba planeado desde el inicio,
superficie. Entonces empecé a hacer como que esos líneas, esos bordes, y me di cuenta que se estaba llegando, como que se estaban combinando estilos, pero eso no me molestó realmente. Realmente me gustó que se hiciera o que se demostrara con lo que estaba haciendo estas mezclas, pues un tatuaje diferente. No era el que estaba imaginando, no era el que tenía en mente, pero dadas las situaciones, los problemas que se empezaron a presentar y las soluciones que propuse para ese ejercicio, me gustó bastante cómo iba quedando también ese personaje. Lo empecé a abordar con unas pocas líneas, los puntos. Ya que tenía los puntos, decidí que quedaran un poco más suaves, o que hubiera un poco más de tinta, de sombras, pero esas sombras ya no las quería hacer con los puntos, sino que ahora ya quería meter esta aguja de lengua de gato para poder hacer esas sombras. Y lo que hice fue sombrear desde la parte más oscura hasta la parte más clara, arrastrando la aguja, y que sí se viera una transición entre lo más oscuro a lo más claro, pero ahora con la aguja lengua de gato, y que hubiera puntos antes de hacer ese movimiento o aplicar esa técnica de sombreado. No implicó que el tatuaje se viera mal. Realmente estaba teniendo más cuerpo, por decirlo así, estaba realzándose. Sí había un buen contraste, ese contraste que se estaba obteniendo sí me iba gustando. Ya solo fui como afinando un poco más los puntos, poner donde faltaba, revisar que me fuera gustando, y empecé a bajar un poco el ritmo nuevamente porque ya me sentía cansado. A pesar de que ya tenía, digamos, todo resuelto, ya me sentía agotado en el tatuaje. Cuando uno se tatúa, pues es normal que se canse. Y cuando uno tatúa, también es normal que se canse. Y cuando se combinan las dos, yo creo que ahí fue cuando mi mente se crasheó. Era más bien un cansancio, pues, mental, físico, ¿no? Y ya quería que se acabara el tatuaje, pero no dejé que ese sentimiento prevaleciera, porque inequívocamente el tatuaje iba a quedar terrible. A ese punto sí iba a haber pues sí, mal hecho. A pesar de que ya se había logrado, pues, muchas cosas, si no le seguía echando, sí iba a haber terrible, sí iba a haber inacabado. Decidí pues tomar un tiempecillo, me estiré tantito, tomé agua, me relajé y dije, pues órale, vamos a echarlo nuevamente. Vi el tatuaje como estaba en ese punto y ya me había gustado, pero yo sabía que podía dar un poco más. Yo sabía que podía dar un extra en ese tatuaje. Y sí, me senté y lo continué hasta que realmente estuviera satisfecho. El cansancio ya lo había hecho a un lado, esa como mala vibra de que estaba haciendo un mal tatuaje o que no me iba a salir. Lo hice a un lado, recordé todos los tatuajes que había hecho ya para este punto. Llevo como 5 años tatuando y dije, bueno, es que estos 5 años pues me preparó también para este tipo de situaciones, que yo pudiera resolver este tipo de problemas. Entonces, pues esa carrera, esos tatuajes que yo había hecho, esa calidad que yo sabía que tenía y que había conseguido a lo largo de esos años, me motivaron a tratar de terminarlo de la mejor manera posible. Entonces lo volví a retomar, reforcé algunas sombras, algunos tonos medios, revisé que no hubiera alguna parte del tatuaje que no me agradara. Obviamente todos estos repasos que iba haciendo eran observando que la piel no estuviera lastimada, porque si yo no tenía cuidado a la hora de hacer todas estas técnicas que estaba haciendo, que era una línea, luego encima un punto, o luego encima pasar la aguja de lengua de gato, iba a terminar por romper la piel si no tenía cuidado. Estuve observando, estuve atento a esos detalles, lo estuve meditando y dije, bueno, ya, no importa, el dolor no importa, con que la piel no se vea lastimada, voy a tratar de conseguir el mejor resultado que pueda obtener con las herramientas que tengo.
Y al final se logró un tatuaje que sinceramente me gustó más de lo que había imaginado. Básicamente porque yo tenía en la mente un tatuaje que era parecido al de mi esposa, pero con todos estos problemas que se empezaron a presentar, el resultado fue distinto al que yo me había imaginado, y no por ser distinto era malo, era un distinto bueno desde mi punto de vista. Creo que es un buen tatuaje que realicé. Hice algo que no creí, o pasó algo que no creí que fuera a pasar, que era que me pudiera sorprender a mí mismo, básicamente porque las técnicas y las herramientas que empleé no eran algo que tuviera en mente a la hora de estar haciendo el tatuaje. Y yo decía, bueno, pues si aquí la línea quedó mal, pues voy a volver a pasar, o voy a utilizar pura sombra en este punto, y si aquí no me está quedando como yo quiero, bueno, entonces voy a ver cómo puedo solucionar eso. Y así, conforme iba avanzando el tatuaje, iba mezclando estos conocimientos hasta llegar a este resultado que fue bastante satisfactorio desde mi punto de vista. Me gustó bastante el tatuaje. No sé si del otro modo me hubiera gustado tan bien como me gustó, porque realmente esta fue una sorpresa. Me sorprendí a mí mismo de esa calidad que tiene. Creo que tiene una muy buena calidad, y yo creo que lo voy a estar viendo por mucho tiempo. Y por lo pronto no puedo decir más que estoy pues muy feliz, muy orgulloso de mi resultado. Habrá quienes digan que pues está mal, que realmente pues no es un buen tatuaje, que ellos lo hubieran hecho mejor, que ya se han tatuado y a sí mismos y han conseguido resultados increíbles. Creo que pues eso está bien, porque lo más importante en este tatuaje era que me convenciera a mí, que me gustara a mí. Y sí lo logró. Ojalá les haya gustado el video. Si ustedes lo hubieran abordado de un modo distinto al que yo lo abordé, también lo pueden comentar. Si ustedes se han hecho tatuajes a sí mismos, creo que también estaría bueno que compartieran cómo ha sido esa experiencia. Y bueno, pues hasta aquí este video, y nos vemos en la siguiente.